Buenas tardes. Como siempre, estamos en la charla ya 118 de los Hechos de los Apóstoles, quinto libro del Nuevo Testamento. Y yo les había explicado la semana pasada que San Pablo, ¿no? Pablo está ya embarcado en la nave para ir a Roma. Y que había problemas, porque el texto nos dice, en el capítulo 27, versículo 9, nos dice, había transcurrido ya bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa. Pues incluso había pasado el ayuno. El ayuno, yo les dije que era el Yom Kippur, la fiesta del Yom Kippur judía, que es el día de la expiación. Y aquí lo que nos explican es que lo que yo les dije la semana pasada, es decir, días de navegación buenos, estaban pues 4 meses, desde el 27 de mayo hasta mediados de septiembre. Que la gente luego se aviniese a navegar, digamos, el mes que quedaba de septiembre y octubre, eso, bueno, aún, pero muchas naves ya no se atrevían. Y que las naves empezasen a navegar en marzo, empezasen a mediados de marzo hasta abril, digo, continuando abril y mayo, podían encontrar todavía problemas de navegación. Recuerden que estamos en el siglo I después de Cristo. Y aquí lo que se nos dice es que ya había incluso transcurrido la fiesta de la expiación. Y esta fiesta es en septiembre, octubre, depende de las fechas. O sea, supongamos que hubiese sido el 5 de octubre, pues ya nos plantábamos en el 15 o 20 de octubre. O sea, digamos que estamos más o menos en esta fecha, ya rayando con que no se puede navegar. Entonces dice el texto, continuamos con el texto, dice, bueno, antes de continuar vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de todos los hombres, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden esto de siempre, que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Después les explicaré ya inmediatamente después pues una de las cartas que tiene una página y ya empezaremos con San Lucas. Pero mientras tanto tienen ustedes unos fantásticos 117 o 118 vídeos sobre los Hechos de los Apóstoles que empiezan con la ascensión del Señor y acaban con Pablo llegando a Roma, que es enormemente interesante desde los 3 viajes de Pablo, todas las aventuras que pasa en Éfeso. Los toman por dioses, todos los viajes que realizan y todo cómo los judíos van en contra de ellos. El concilio de Jerusalén, el capítulo 15, cómo se evangeliza Samaria, cómo se elige al 12º apóstol de los 12, puesto que Judas ya había muerto. Y todo esto lo tienen ustedes en 118 vídeos. Vayan allí también a mi canal. El canal es este, pero quiero decir a mi página web, que se llama también La Sagrada Escritura en Profundidad, y también encontrarán alguna entrevista. Sí que les quería decir también que pueden escucharlo por podcast, o sea, si van en coche o lo que quieran, escúchenlo a través de iVoox, pongan La Sagrada Escritura en Profundidad y les sale. iVoox, Spotify, Amazon, en fin, y todos los demás canales. Bueno, pues continuamos, vamos a empezar. Sí, les digo también que si alguien les dice que les gusta, envíen estas charlas, porque lo que hacen es oraciones, ya les digo, lo que hacen es intentar que otras personas les guste lo que a ustedes les gusta, que es la Biblia. Intentar que la gente no tenga miedo de un libro tan grueso como este, que la gente a veces lo dice, y no se atreven ni siquiera a empezar, porque piensan, uy, es que es muy complicado, ¿entiendes? Entonces yo intento dar lo más sencillo posible. Bueno, pues empezamos, continuamos. Estamos capítulo 27, versículo 9. O sea, estaban ya con problemas. Y dice, Pablo les advertía diciéndoles, amigos, veo que la navegación va a traer gran peligro y grave daño, no solo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras propias personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo. Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí, por si era posible llegar a Fésaca, un puerto de Creta orientado al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno.
Pablo intenta que las cosas vayan bien, porque él era una persona que había navegado, lógico, y sabía de qué iba. También es posible que tuviera alguna luz, o sea, que una luz espiritual que le iluminase diciendo que las cosas iban a ir mal. En todo caso, es lógico lo que hizo el centurión. Hizo más caso a el piloto y al patrón, que a Pablo, que después de todo, aunque fuese una persona culta, era, bueno, un ciudadano romano y él no sabía nada de su vida. Seguimos, dice, soplaba ligeramente el viento del sur y creyeron que podían poner en práctica su propósito. Levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. La isla de Creta es una isla griega. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, llamado Euroaquilón. O sea que ellos decidieron costear, porque soplaba el viento del sur. Pero entonces de repente vino un viento típico de la época que se llamaba, ellos lo conocían, Euroaquilón, que los echó para afuera. O sea, los echó para afuera de Creta. Y se encontraron en mar abierto. Entonces, claro, es que el problema que había era que en mar abierto, recuerden que estamos en el siglo I después de Cristo, no existía la brújula y no existían las cartas para ubicarse. De manera que se tenían que ubicar por el cielo y si estaba nublado, pues no veían nada, ahora lo verán. Es que el peligro de estar en mar abierto era que los vientos les llevasen hacia el norte de África. Y en el norte de África existen lo que llamamos las sirtes. Existían, vamos, lo llamaban así, las sirtes. O sea, estaba la sirte de Libia, y la gran sirte de Libia y la pequeña sirte de Túnez. Entonces, si ellos llegaban con la Arabia hasta allí, se encontraban con ensenadas enormes, llenas de barcos y también, bueno, bancos de arena movediza. Y dentro de ellas, si la nave embarrancaba, nos encontramos con que las arenas movedizas hundían el barco. O sea, muchos de ellos no sabían nadar, como en el siglo XVI-XVII o el siglo XV, cuando nos fuimos a las Américas. Muchas personas que se embarcaban en barcos no sabían navegar para nada. Navegar, quiero decir, no sabían nadar. Entonces, muchos de ellos probablemente no sabían nadar y la gente pues se quedaba, el barco quedaba embarrancado en el norte de África, poco a poco se iba hundiendo, entonces ellos intentaban llegar hasta la orilla, si es que la veían, y allí muchos de ellos no sabían nadar, se morían. Este era el peligro que ellos veían. Y entonces dice, una vez izado el bote, se emplearon los cables de refuerzo y ciñendo el casco por debajo, y por miedo a chocar contra la sirte, ¿ven?, se echó el ancla flotante. Así se iba a la deriva. Y como el temporal seguía sacudiendo furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar el aparejo de la nave. Teníamos sobre todo una tempestad no pequeña. Toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. O sea, hicieron lo que pudieron. Es decir, digamos que recogieron el bote, plegaron las velas, aligeraron la garra, y se echó el ancla y los aparejos. Pero claro, estaban muy, muy desanimados porque veían que la cosa era muy peligrosa. Dice el texto que no veían ni el sol ni las estrellas. Ya les he dicho, o sea que no veían, estaba nublado, no veían nada. Hacía ya días que no habíamos comido, y entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar desde Creta. Os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida, pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. Y me ha dicho: no temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Vean aquí la actitud de Pablo. Es una actitud
totalmente espiritual. O sea, él tranquilo. Y vean ustedes la contrapartida, es decir, todos los otros que están desconcertados, hay miedo, hay desesperación, hay angustia de ahogarse, porque es que era una tempestad, ya lo dicen, tempestad no pequeña. Y es que si una persona, claro, como Pablo, se entrega al Señor, nosotros igual, y entrega al Señor algo que le preocupa, y lo pone todo en manos de Dios, pero a partir de ahí lucha para conseguirlo, por ejemplo, reza o lucha, pero siempre sabiendo que el asunto depende de Dios y Él es el que lo solucionará. Entonces viene la gracia. Esta gracia es algo espiritual, uno no lo puede conseguir. Entonces aquí nos dice que después de decir que más valiera que le hubieran hecho caso, él dice, pero ánimo, ¿por qué? Dice, porque esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. O sea, aquí da testimonio, o sea, hace apostolado, porque delante de todos dice, un ángel del Dios al que doy culto y al que venero, al que creo, al que adoro, al que pertenezco, me ha dicho, primeramente, que yo tengo que llegar a Roma, por lo tanto, yo me salvaré. Dice, pero además me ha dicho, mira, no temas, Pablo dice, tú tienes que comparecer ante el César, o sea, no temas que tú llegarás, ¿no? Y cuando dice no temas, Pablo está refiriéndose a, digamos, al hecho de que Dios está siempre con nosotros, con cada uno de nosotros particularmente. Y esto lo vemos clarísimamente en el Antiguo Testamento. Es que si vamos al Éxodo vemos a Moisés, que tiene el encargo de parte de Yahvé Dios de que tiene que ir a hablar con el faraón para sacar al pueblo elegido de Egipto, y se rompe la cabeza diciendo, pero es que, ¿cómo lo haré? ¿Quién me va a ayudar? ¿En nombre de quién lo haré? ¿Cómo me presento? Y el Señor le va diciendo constantemente, no te preocupes, yo estoy contigo, no te preocupes, estoy contigo. Esto en el Éxodo sale, pero es que también en el Génesis, es que con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob, en la escalera de Jacob, con lo mal que se porta Jacob con su propia familia, cómo Dios le dice, yo te estoy contigo y te ayudo. Y lo mismo con Abraham, y lo mismo con Isaac. O sea que es la idea de que el Señor está con nosotros. Y además, bueno, San Juan Pablo II siempre decía, no tengáis miedo. Es la idea esta. O sea que dense cuenta de que Pablo, o sea, consigue esto de Dios, porque reza por esta gente. O sea, él no reza para salvarse solamente él reza para salvarse él y además todas las personas que le rodean. O sea, dense cuenta que nosotros no somos personas aisladas. O sea, nosotros formamos parte, somos miembro del cuerpo místico de Cristo. Somos todos una gran familia. Entonces, cuando rezamos, siempre les digo lo mismo, pero piensen esto, o sea, cuando rezamos, la oración es poderosísima en el sentido de que Dios actúa. O sea, si le pedimos, es oración de intercesión. Si alguien viene y nos dice, reza por mí porque mañana me examino, o en 10 días me operan, por favor, reza por mí, o reza tu Dios por mí, ¿entiendes? Puedes tomar la actitud de decir, ya rezaré porque en el fondo no tienes fe suficiente y no rezas, o rezas porque es oración de intercesión. Es decir, incluso llega a ser, aunque sea venial, o a veces más grave, un pecado de omisión. Porque es que lo que el Señor te pide es que es caridad. Y la caridad consiste en este momento en rezar por alguien que te pide que reces. Por eso les digo que es importantísimo rezar, no decaigan, no decaigan en esto. Sobre todo, la tentación es grande, pero no la dejen llegar. Digan no, inmediatamente no, y sigan rezando. Continuamos entonces. Bueno, entonces dice, era ya, dice, la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad a tierra. Sondearon y hallaron 20 brazas. Y un poco más adelante, sondearon de nuevo y hallaron 15 brazas. Temerosos de que fueran a chocar contra algunos escollos, echaron 4 anclas desde la popa y esperaban ansiosamente que se hiciese de día.
Vean ustedes la cantidad de detalles que nos da Lucas, ¿eh? Los marineros intentaban escapar de la nave y estaban ya arriando el bote con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si no se quedan estos en la nave, vosotros no os podréis salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. O sea que estaban acercándose, de repente, en medio de toda la tormenta, divisan tierra. Pero es que era medianoche, o sea, seguimos con una gran tempestad, pero parece que hay tierra. Entonces, ellos no sabían si iban a poder aguantar con esa tormenta tan terrible, esa tempestad tan terrible, los embates de las olas contra la nave. Pues si era medianoche, supongamos que pueden empezar el día comienza pues a las 5 de la mañana o a las 6, pues eran 5 horas de lucha. Por lo tanto, contaron con que había 20, digamos, 20, o sea, fondo, midieron el fondo de la nave al fondo y vieron que primeramente había 15 y luego 20, o sea, cada vez que se acercaban había menos fondo. Entonces pensaron, pues más vale no adelantarnos porque es que no vemos nada y a lo mejor embarrancamos. Y entonces, claro, los marineros sabían de esto y pensaron, nos escapamos, si hay tierra, nos escapamos. Querían coger el bote, tomar el bote, cuando nos encontramos con que Pablo le dice al centurión, es que si ellos toman el bote, nosotros no nos salvamos, no os salváis. Y entonces el centurión se lo dijo al jefe de la nave. Y dice, seguimos, dice entonces, mientras esperaban que se hiciese de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento, diciendo, hace ya 14 días que en continua expectación estamos y no tomamos alimento, estamos en ayunas, sin haber comido nada. Esto, digamos, hay que tomarlo digamos, un sentido, como les diría, en sentido amplio. Porque, quiero decir, esto es una cosa que seguramente ellos algo comerían, porque no se puede estar 14 días sin comer, ¿no? Y quería decir esto que no habían hecho una comida formal, o sea, una comida en reposo. Entonces dice, dice, por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra salvación. Claro, dice que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Él sabía que todos iban a salvar, pero había que activarse, o sea, estar activo. Si había que saltar de la nave, no se podía estar débil. Tenía uno que saltar de la nave y nadar o ayudarse mediante tablones hasta la orilla. Entonces, para esto necesitaban haber comido. ¿Y qué hace Pablo? Dice, diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento. Estábamos en total en la nave 276 personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave y arrojaron el trigo al mar. Bien, vean aquí que Pablo los anima a todos y los anima con esta actitud entregada. Porque claro, solo centrándonos en Dios profundamente podemos resolver las situaciones difíciles. Y no solamente esto, sino que además de darles ánimos, sigue sirviendo a los demás y los sirve espiritualmente mediante oraciones y los sirve humanamente, es decir, estando fresco, tranquilo, sereno, dándoles directrices y ayudándoles. Esta actitud de Pablo, si nosotros la queremos o la quisiéramos adquirir y que fuese permanente, para esto tendríamos que centrarnos del todo en Dios y estar permanentemente en diálogo con Dios, cara a Dios, y tener una vida espiritual intensa. Claro, hay que ejercitarse en ello para esto, poco a poco, va viniendo poco a poco, y hay que ejercitarse finalmente para hacer aquello para lo cual hemos nacido, que es servir al otro. Vean ustedes el lavatorio de pies, vamos a verlo. Capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, versículo 12. Dice, después que les lavó los pies, les preguntó, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. O sea, la idea es servir al otro, servir a las personas, caridad. Caridad. Entonces, acabamos el esto diciendo, cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra. Solamente podían divisar una ensenada y una playa. Resolvieron lanzar la nave hacia ella, si fuera posible. Soltaron las anclas que dejaron caer al mar y aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones. Después izaron al viento la vela al timón y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados y encallaron la nave. La proa clavada quedó inmóvil y en cambio la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. O sea que encallaron finalmente. O sea, debía ser una ensenada también. Entonces la proa, o sea, la parte de delante, se fue para adelante y la parte de detrás pues subió. Dice, y los soldados entonces resolvieron matar a los presos para que ninguno escapase a nado. Pero el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla, y los demás saliesen unos sobre tablones y otros sobre los despojos de la nave. De esta forma, todos llegamos a tierra sanos y salvos, fíjense. Voy a dejarles aquí y la semana que viene yo les explicaré en qué consistió, o sea, a dónde llegaron. ¿Llegaron al norte de África? ¿Estaban realmente en las costas de África? ¿Dónde estaban? Eso se lo explicaré la semana que viene en el capítulo 28, que es el último. Y sí que les voy a hacer las preguntas de siempre, las preguntas que son profundas, o sea, piensen en estas preguntas. Una sería si entiendo que mi vida está siempre en manos de Dios, que no hay casualidades, que mi vida está en manos de Dios. Otra sería si rezo por todas las personas, enemigos y amigos. Si rezo para que se salven. Por ellos y también para que se salven. Y otra sería si vivo dando testimonio de Cristo. Si en mi vida doy testimonio de Dios. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.